Reciban, hermanos, nuestra más cordial bienvenida a la celebración de este tercer domingo de Pascua. Nuestro corazón está dichoso porque Dios ha hecho maravillas en nosotros por medio de Cristo resucitado. Hoy, como los apóstoles y los discípulos de Emaús, estamos llamados a dar testimonio del Evangelio, la buena noticia. La tumba está vacía y Dios ha cumplido sus promesas. Lo importante es verle. Lo importante es que no le dejemos pasar de largo. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él:
Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me sacarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que sea permitido hablarles con toda la claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocupara su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonada a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado, jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bien, yo el primer domingo del tiempo de Pascua les decía que durante esta Pascua yo quería predicar basado en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Y pues quiero continuar hoy con la homilía basado en esta segunda lectura. Hoy tenemos la segunda lectura tomada de, como les decía, la primera carta del apóstol San Pablo en el capítulo primero, versículos del 17 al 21. Yo los quiero invitar, ya lo había hecho antes, les decía desde ese primer domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, que leyeran toda la carta que tiene solo 5 capítulos. Hoy les quiero invitar que para esta semana y este domingo lean los últimos versículos. Empezamos hoy en el versículo 17 hasta el 21, pero el capítulo tiene 25 versículos. Entonces terminen estos 4 versículos más que no están allí y meditemos en esta palabra de Dios. Yo sigo leyendo la traducción de la Biblia de Jerusalén. Yo voy a leer el versículo 17, como lo traduce la Biblia de Jerusalén, que como ya les decía, los estudiosos dicen que es la mejor traducción que tenemos al español de la Biblia de la Sagrada Escritura. Dice en el versículo 17, y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor,
durante el tiempo de vuestro destierro. Hace 8 días, que era el segundo domingo de Pascua, les hablaba yo de cómo la primera carta del apóstol San Pablo tiene esa connotación de pedirle a sus oyentes que vivan en el destierro, que vivan como exiliados. No sé si lo recuerdan, lo decía claramente. Y que este mundo, por tanto, no es nuestra tierra, sino que tenemos que anhelar la otra tierra, que es la tierra prometida, pero la tierra prometida eterna. Hoy dice San Pedro que hay que vivir, voy a leer la Biblia otra vez de Jerusalén, hay que conducirnos con temor durante el tiempo de nuestro destierro. Es decir, hay que tener temor. Yo estuve meditando y también investigando un poco cómo entender eso de temor. La Biblia en el Antiguo Testamento habla del temor de Dios. ¿Y qué se puede entender por eso? Bueno, no quiero hacer una gran explicación y muy larga, pero el temor de Dios es un sentimiento básico en la religión y sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero no es el único sentimiento del que se habla en el Antiguo Testamento cuando se habla de religión. Él es uno, básico, importante. También se tiene otros y uno lo puede descubrir no solo en los profetas, sino también, por ejemplo, en los salmos. Hay otros sentimientos como, por ejemplo, el deseo o lo que podríamos decir la sed o el anhelo de estar en la presencia de Dios. Otro sentimiento también como el de la confianza en la benevolencia y en la ayuda de Dios. Les decía, lo podemos descubrir en los salmos o en los profetas también. E incluso también descubrimos el gran sentimiento del amor a Dios. Hay que amar a Dios. Estos sentimientos son como contradictorios porque el temor pareciera que contradice el que hay que tener confianza, hay que amar a Dios. ¿Cómo poder entender entonces que amamos? ¿Cómo poder entender que tenemos confianza en Dios, que creemos que es un Dios benevolente, pero que también, y la Biblia lo dice, hay que temerle? ¿Por qué? ¿Cómo entender eso? Para utilizar una imagen, podríamos decir que es algo así como el mismo sentimiento que un niño puede tener por su papá. Es un sentimiento de cierta reverencia, es un sentimiento de, si ustedes quieren, intenso, de confianza también, pero también hay un sentimiento de cierto temor, sumisión y temor. Entonces, el niño tiene para con su padre esos sentimientos, respeto, sumisión y temor de un lado, pero también tiene el sentimiento de admiración, afecto y confianza en su padre. Y en la religión, en nuestra relación con Dios, debemos de tener esos mismos sentimientos. Religión entonces es amor acompañado de un sentimiento humilde de inferioridad. El que reconoce que tiene un Dios y quien cree en un Dios tiene ese sentimiento claro, humilde, como les decía, de que es inferior ante Dios, de que ante Dios es nada en últimas. Y por tanto, toda su vida la pone en las manos de Dios. Y en la Biblia hay sentimientos de temor, literalmente de temor ante la presencia de Dios. De hecho, en varios pasajes de la Biblia se habla, del Antiguo Testamento me refiero, de cómo ante la presencia de Dios o cuando Dios se le aparece a alguien, por decirlo así, nadie puede quedar vivo. Hay un sentimiento de terrible temor ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el omnipotente, el totalmente otro, el totalmente santo. Y el ser humano ante esa omnipotencia queda casi como una insignificancia, casi como una nada. Eso podría decirse del temor de Dios. Ahora bien, ¿cómo podremos también entender en la vida ordinaria y también como en la religión ese sentimiento de temor y miedo? Que ante ese sentimiento de temor y miedo, tanto en la vida ordinaria como en la religión, hay, por decirlo, ciertas reacciones. Hay una reacción de primero huida
ante eso, ante lo que se teme, que pone en distancia entre la persona y el objeto de temor. Y también hay un sentimiento, hay una reacción de propiciación, es decir, de apaciguar el temor, de apaciguar de alguna manera ese temor que se tiene. Entonces, cuando San Pedro habla de que tenemos que conducirnos, voy a volver a leer en la Biblia de Jerusalén, en el versículo 17, conducirnos con temor durante el tiempo de nuestro destierro, yo creo que también tenemos que entender que el ser humano ante ese omnipotente, pues tiene que tener los sentimientos, como ya los explicaba, de un lado temor, pero también de amor, de completa confianza en el Señor. Entonces, de un lado también podemos decir que la adoración de ese Dios, de ese Señor totalmente omnipotente, tiene un lado negativo y un lado positivo. Por un lado, el ser humano se ubica, y eso lo vemos en la palabra de Dios muchas veces, de muchas maneras, se ubica ante, como le decía yo, que es nada, Él, y ante el omnipotente, se ubica entonces con una actitud de necesidad de purificarse. Y por el otro lado, ante ese omnipotente, ese Señor todopoderoso, tiene un deseo de servirle. Entonces hay una servidumbre de parte del hombre hacia Dios. Por eso les decía que es importante que continúen leyendo el capítulo, porque más adelante dice San Pedro, después del versículo 22, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amarlos los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro. Más adelante dice, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. La traducción que nos da la liturgia, esta no la trae la liturgia, la traducción, leía yo otra traducción que es en inglés propiamente, se habla de no reengendrar, sino de rescatar. Dios nos ha rescatado. Entonces, nosotros ante el Omnipotente nos tenemos que ubicar teniendo en cuenta esos sentimientos. San Pedro entonces dice que tenemos que conducirnos en esta vida con temor, es decir, con una absoluta, con una total sumisión a Dios, con temor filial, dice la liturgia, durante nuestro peregrinar en este mundo. Y ese absoluto confianza en Dios tiene que llevarnos a purificar nuestra vida, es decir, a entender que tenemos que acercarnos a Dios de manera pura, intentando cambiar nuestra conducta mala y a servirle, como le sirve el esclavo a su amo. De hecho, San Pablo usa ese vocabulario, que nosotros somos como esclavos ante Dios. Bueno, entonces yo les quiero invitar a que en este domingo, tercer domingo de Pascua, meditemos en la necesidad de tener esos sentimientos de entrega al Señor. Ahora, también meditemos en los versículos que yo lo voy a mencionar solamente en la liturgia de hoy. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros hemos sido rescatados, redimidos por Dios, y entonces el Omnipotente nos ha comprado, por decirlo así, y ahora le pertenecemos totalmente a Él. Esos son los otros sentimientos que deberíamos de tener nosotros en esta Pascua. Pidámosle entonces al Señor que nos bendiga, que nos ayude a continuar en este peregrinar, que nos ayude a continuar con esos sentimientos de entrega hacia Él, de confianza hacia Él, y que nos ayude a entender que hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de que por tanto tenemos que caminar
como hijos rescatados por Jesucristo. Que así sea. Ahora les invito a que con fe profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Dirijámonos confiadamente a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que alimentada por el pan y la palabra, lleve a cabo una renovada evangelización, haciendo renacer la fe en quienes la han perdido, fortaleciéndola en los que dudan y abriendo paso a Jesucristo en los corazones que lo buscan. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, para que conscientes del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, nuestra vida sea para muchos la prueba de que la cercanía de Dios a los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los excluidos, los explotados, los que no cuentan en la sociedad, para que descubran que Jesús está cerca de ellos y haga arder en sus corazones la esperanza, la paz y el amor de Dios que quiere rescatarlos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los seminarios, noviciados y casas de formación, para que, con fidelidad creciente, sus miembros respondan a los dones que Dios les concede en este tiempo de gracia, y que sean muchos los jóvenes que respondan generosamente con su vida al servicio del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos testigos de Cristo resucitado. Oremos. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Severiano Ávila Hernández, por el cumpleaños de Grace López y Luis López. Oremos. Escúchanos, Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, explícanos el sentido de las Escrituras y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan y cada vez que compartimos nuestros bienes con los más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad,
Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Todos amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,